delimitar esa delgada línea entre me estoy armando una película, confundo la sincronicidad con un mensaje de Dios, o qué es realmente algo psíquico, qué es realmente algo trascendente. Es una línea que yo no puedo trazar, dudo que alguno de ustedes pueda trazar o que alguien pueda trazar de manera correcta, porque es muy fácil perderse. No estamos aquí para trazar la línea. Estamos acá, o la onda de este programa es entender que esa línea existe y que a veces nosotros nos quedamos solamente de este lado de la línea y a veces no. Hay algo más allá de la otra línea. Sí. Y es tan pernicioso creer que solamente esta línea es la que existe o solamente esta línea es la que existe. Claro. Pero de nuevo entender que el símbolo me va a funcionar para, sí, tengo que trabajar mi complejo materno, pero también el símbolo me va a funcionar para tener un glimpse, correr un poco el velo y ver una chispa de la divinidad sin achicharrarme. Claro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Y mi nombre es Luis Bon. Y hoy vamos a tener en esta serie de nuevas secciones que estamos inventando para el podcast un capítulo de mano a mano, ¿no? Un debate presidencial. Exactamente. Como estamos en la onda presidencial, vamos a tener un debate. Vamos a tener un paqueado Mayweather, de esa cosa. Wow, Mi cerebro acumula datos. No sé quiénes son, pero bueno, lo he escuchado en el boxeo. Me impresionas. Ajá. Entre Carl Gustav Jung y René Guénon. Axis Mundi, un témenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Como dijo Luis, este episodio fue una decisión que tomamos en conjunto porque siempre estábamos un poquito medio chocando, ¿no? De maneras, de puntos de vista y de la manera en que lo ve Luis. Y queríamos como que traerlo a la palestra y poder desarrollarlo un poco más en cámara para que quede grabado y sí, bueno, tenga pruebas de lo que se habla. La gente lo dice en los comentarios. La dinámica es poli bueno, poli malo. Exacto. Y bueno, ¿saben quién es el poli malo? Seguimos. Sí, y esto también va a seguir siendo así. Ok, vamos a empezar obviamente por el principio, antes de arrancar con la tirada de puntas, pero hablar un poquito de los personajes, ¿no? Ya nosotros tuvimos un episodio de Carl Gustav Jung, que lo vamos a poner aquí, y ahí pueden saber un poco más de él, pero Guénon quizás lo hemos mencionado a lo largo de las temporadas, pero no hemos hablado un poquito en específico de él. Luis, ¿quién es este señor? René Guénon algunos van a decir que es un autor tradicionalista, algo que evidentemente Guénon, cuando lo metes en una corriente ya se echa para atrás. Bueno, igual que Jung, cuando le dice que menos mal que yo no soy jungiano. Exactamente. Uh-huh. Me gusta más la idea de Guénon como un portavoz de la tradición. Ok. Guénon, algunos van a decir que es un filósofo, otros van a decir que es un metafísico. Yo diría que filosofía y Guénon diría que filosofía y metafísica son dos cosas que no pueden ir de la mano. Okay. Pero entonces, bueno, vamos a decir un portavoz de la tradición para ser consecuentes con como Guénon lo diría. Y Guénon, pues, va a acercarse a todas estas formas tradicionales, va a ser iniciado en la masonería, va a escribir libros sobre la iniciación, va a acercarse a Oriente. De hecho, Guénon va a crear un puente entre Oriente y Occidente. Okay. Por ejemplo, va a traer conceptos de la India, okay, que eran asimilados acá de una manera errónea, como el tema de la reencarnación, en parte por lo que termina llegando de la teosofía, Madame Blavatsky, etcétera, etcétera. Okay. Y Guénon también va a ser un gran crítico de la masonería, pero también va a defender a la masonería en algunos espacios. Guénon son de esos autores que te permiten como separar la grana, el grano de la paja. Okay. Y al final terminó en el sufismo. Sus últimos días los vivió en el Cairo y siempre siendo como un portavoz de la tradición. Llegó a trabajar en varias revistas, en estudios tradicionales, el Velo de Isis, y escribía sobre diferentes temas. Tiene muchísimos libros que van desde el esoterismo en el cristianismo, en la Divina Comedia, percepciones sobre la iniciación.
símbolos fundamentales, Símbolos de fundamentales. la ciencia sagrada, que es la que estamos leyendo de vez en cuando Johan no nos cancela la cosa. Y Guénon va a ser un tipo que para muchos autores es no solamente una roca, sino que Guénon es un poco... en temas de tradición no hay blanco y negro. No hay gris, perdón. Las cosas son o no son, es blanco y negro. En temas de tradición, y precisamente por eso se pierde la tradición cuando comenzamos a Bueno, pero no es tomar así, pero es elementos así. y tal. Bueno, ya nos vamos a meter por ahí. Y por eso algunos, cuando se acercan a Guénon, son como... Además, no es fácil de leer porque todas las traducciones de él escribe en francés. ¿Él era francés? Sí. Ok. No son las mejores. Ok. Entonces, claro, cuando uno está leyendo las traducciones que hay de Guénon, es como... ¿cómo decirlo? La prosa no es una prosa digerible porque tiene como muchas oraciones complementarias y comas sí. y echa Y para pie atrás de para adelante y página. pie de página. Y claro, Guénon va a... Si tenemos que decir como, bueno, 3 filones donde nosotros vamos a ver a Guénon muy claramente. Uno, la defensa de la tradición, la defensa de todas las formas tradicionales en contra de las deformidades, la modernidad, exactamente. Guénon va a ser un gran crítico de la modernidad, un súper crítico de la modernidad, de cómo hoy en día estamos fragmentados. Y Guénon también va a no solamente establecer puentes entre diferentes tradiciones, sino que también Guénon va a ir en descargo de muchas veces de la iglesia, muchas veces de la masonería, muchas veces de ciertas formas que se han deformado en la modernidad. Claro, pero justamente me imagino que es en esa búsqueda de la tradición, de qué es lo correcto o qué es lo inicial, lo tradicional y qué no es. Exactamente. Claro, entonces, claro, me imagino que ahí las cosas que no van por esa línea, pues Claro, empieza a batearlas. y Guénon también es complicado porque como estamos hablando de metafísica, o sea, lo que está más allá de la física, Guénon no te va a decir, no sé, el espíritu es esto. Él te va a ir contando, el espíritu no es esto. Claro. El espíritu no es esto. El espíritu no es esto. El espíritu no es esto. Y a través de ese método es que tú comienzas a entender un poco de qué va la cosa. Por eso es tan complicado leerlo. O sea, Guénon va a tener un capítulo dedicado, no sé, al árbol, al simbolismo del árbol. Y no es como, el árbol tiene que ver con esto, no. Él te va diciendo, el árbol normalmente lo asocian con esto, pero esto no tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. No tiene que ver con aquello. Tiene que ver con esto. Y se va paseando por todos lados y, puf, de pronto como que te cae Claro, la te cae la idea claro, que es la misma imagen esta de quitar la paja para saber qué sí es lo que es y qué no es. Por eso mismo, cuando yo tengo que, de alguna manera, hablar de Guénon es eso. O sea, es un autor que te va a dar una gramática sólida, que te va a permitir caminar con pie de plomo y poder diferenciar, bueno, esto es paja o esto efectivamente es grano. O sea, es algo, o paja, literalmente. Ya. Ok, entonces, en realidad la pelea no va a ser entre Jung y Guénon como tal, sino quizás ideas que tuvieron o formas de ver cosas, especialmente los símbolos, que es en donde vamos a poder como que elaborar, ¿no? Pienso que los dos son y han sido súper importantes. Para ambos. Para ambos, Jung siempre ha sido como Biblia de palabra de Jung. Pero también, últimamente, pues, esa traída de Guénon y este acercamiento a lo tradicional, pues, ha expandido bastante lo que pensamos. Ok, entonces vamos a empezar primero con la mirada simbólica a través de lo junguiano y lo guénoniano. Luis. O lo tradicional, porque realmente lo correcto sería lo tradicional. Ok, entonces lo tradicional y psicología analítica profunda de Jung. El símbolo va a ser algo sagrado. Punto. O sea, el símbolo es algo sagrado porque a través del símbolo se logra la trascendencia. A través del símbolo se logra la comunicación con Dios. A través del símbolo nosotros vamos a tener eso que va animando las religiones, los mitos, etc. Y sagrado en el sentido de
que es algo que nos conecta con lo divino. Sí. Porque a veces como que pienso como que sagrado es que no se toca. Entonces, Sagrado es como... no, es que nos conecta, va a ser un puente. El símbolo va a ser un puente Ok. para trascender. Ya. ¿Qué es lo que sucede? En la primera temporada, en las sociedades tradicionales, el símbolo habla, como lo hemos expresado 1.000 millones de veces en 40 episodios, ¿no? Que en una civilización tradicional, el árbol te está diciendo algo, el sol te está diciendo algo, la luna te está diciendo algo. Y el hombre comienza progresivamente a separarse de esta visión simbólica, de esta visión tradicional. En gran parte, toda la desgracia ocurre con Descartes. Cuando Descartes dice, pienso, luego existo, automáticamente es como, ok, entonces, el razonamiento Viene primero que todo. viene ¿no? primero. Claro. Y automáticamente echado. Porque pasas de razón, ratio, ver un pedacito, a ver el todo. Como Claro. antes lo veía, se veía en una sociedad tradicional. Entonces ahí comienza como todo ese proceso de degeneración. Hasta Ok. el punto de... Bueno, también lo hemos hablado con invitados y lo hemos hablado en acá. Que el símbolo se ve hoy en día como, bueno, no sé, una gente que no tiene nada que hacer con su vida, entonces decide estudiar eso. Hacer un podcast de símbolos. Sí, porque ¿para qué me sirve, no? O sea, ¿cómo monetizo el símbolo? Correcto. Uf, eso está bueno. Ese episodio hay que crearlo, Luis. Es así. Claro, pero entonces, yo entiendo, y esa es como la mirada tradicional del símbolo. Ahora, obviamente corrígeme si me No, equivoco, porque dale, yo siempre dale. me mezclo cosas. Pero, claro, Jung se acerca al símbolo de diferentes culturas y gracias a esa puntos en común de los símbolos que adoraban o los símbolos que utilizaban, pues eso ayudó a la teoría del inconsciente colectivo. Sí, exactamente. Correcto. Sí. Ok, entonces, claro, estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en este caso, estas sociedades tradicionales, pues el símbolo era parte de su vida. Sí. ¿Correcto? Pero en este caso, desde esta mirada psicológica, el símbolo es un elemento que pertenece a nuestra psique y a nuestro inconsciente. O sea, siempre. No, desde siempre. Pero no necesariamente es algo que usemos o que esté en nuestra vida todo el tiempo, como en las sociedades tradicionales. Ajá. Sí, o sea, sí, no. O sea, Jung va a decir la vía regia para poder conectar con el inconsciente, con la vía regia que mueve la psique es la imagen. Entonces, esa imagen que va a tener, va a venir cargada de un sustrato simbólico, Correcto. va a ser importantísimo porque, bueno, a través de la imagen vamos a poder proyectar emoción, nos vamos a movilizar, el trabajo con los sueños, el trabajo con la imaginación, todo eso va a ser sumamente importante para Jung. Correcto. Pero para ponerlo como en blanco y negro, ¿qué es lo que hace Jung? Y de nuevo, hablo de Jung, o sea, hay post-jungianos que van a estar en la misma página, otros no, pero como para hacer una generalización, ¿no? Sí, exacto. También ¿Cuál es eso la es visión importante, psicológica del símbolo? El símbolo, que era algo sagrado en una civilización tradicional, es desacralizado para transformarse en una potencia psíquica. Claro, pero no le estás quitando lo sagrado al símbolo. Solamente estás dándole le estás dando otro significado, otra significación al símbolo. O sea, el hecho de que, no sé, las sociedades o las culturas tradicionales adoraban al sol y era un símbolo súper presente en todas estas culturas solares, no le está quitando eso. Solamente te dice que, mira, el sol me está hablando de una cosa psíquica. No le quita lo sagrado. Sí, ese es el punto. Ah, ¿cómo? Porque ¿Cómo que cómo? O sea, lo que yo voy. Porque no veo que le quite los... Es como... O sea, tú vas a análisis y Ajá. dices, oye, no sé, soñé con el sol. Ujú. Ojo, no es así, pero estoy dando un ejemplo, ¿ok? Paréntesis. Disclaimer, ¿no? Entonces, dudo que tu analista, por más tradicional que sea, te diga, bueno, claro, el sol.
¿Será que estamos hablando de una forma de trascendencia? ¿Será que el Dios Padre Sol te está hablando? No, es ok, el Sol. El Sol tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el Padre. ¿Qué estructuras relacionadas con lo paterno no están funcionando en tu vida? Ok, y eso es positivo, Luis. Eso es a lo que Yo me no he refiero. dicho que es negativo, es Ajá. una maravilla, es importantísimo. Pero es la gran diferencia entre... el sol me habla de mi complejo paterno, o el agua me habla de la emoción reprimida, o el árbol me habla sobre mi necesidad de tener estructura, versus Ajá. el árbol, el sol, el agua, me están hablando y me están conectando con Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Claro, pero si uno está tan desconectado de Dios o de... Ojo, Dios, lo trascendente, la la luz morada, como quieran trascendencia, llamar. tu self. ¿Ves? A uno está tan desconectado con eso, pues este acercamiento es valioso porque Claro. nos estamos acercando un poco a esa mirada simbólica. Por supuesto que sí. Ahora. Nadie ha dicho lo contrario, nadie ha dicho lo contrario. Ok, pero entonces, ¿cuál es mi...? Déjame tratar de llevar esto. Mi tema está en que se puede sentir que si no estamos buscando, si los símbolos no los utilizamos para buscar la trascendencia, o sea, que deberíamos usarlo para buscar la trascendencia o estar conectados con Dios. Pero siento que estamos tan desconectados de eso, que es prácticamente imposible esa conexión. Pero es mucho más llegable el sol, que es un símbolo paterno y de conciencia, pues bueno, te conecte con un elemento tuyo que es parte de ti y parte de esa, vamos a decir, esa divinidad, y te está conectando de esa manera. No le está dando el espacio a lo sagrado, pero tampoco se lo está quitando. No sé si me explico. Realmente, Esto está... realmente no le está dando el espacio a lo sagrado. El mismo Jung lo va a decir en Arquetipos Inconsciente Colectivo, que lo que ha sucedido con los dioses es que han sido, lo dice Jung, han sido reducidos, minimizados a potencias psíquicas. Ok. ¿Y qué sucede cuando tú reduces a un dios? O sea, mira la cosa, el ibris descarado de nosotros, ¿no? Claro. Cuando tú reduces a un dios a una potencia psíquica, cuando tú reduces a un dios a un complejo, cuando tú reduces a... Evidentemente, no hay posibilidad para ver más allá. De nuevo, no es que vamos a destruir a Jung en lo absoluto. De nuevo, si una persona le ha dedicado tiempo, o sea, si alguien les ha dedicado tiempo a estudiar Jung, somos nosotros. O sea, le hemos dedicado muchísimo tiempo y seguimos, y Jung es una maravilla. Pero evidentemente, la dinámica acá es un poco como al César lo que es del César. O sea, entender que la mirada del símbolo de la psicología tiene un techo. Ok. Y hasta cierto punto está desconectada de otras cosas, mientras que una mirada tradicional va más allá. Ok. Vamos Por a eso. así. Podemos hablar de las ventajas que yo supuesto. le veo a este lado de, vamos a decir, psicológico, ¿no? Obviamente, como dice Luis, todos los caminos llevan a Roma, y la manera en que yo entré a estudiar Jung fue por él, fue por razones quizás no tan iguales, pero con puntos en común. Y claro, a ver, yo no... Nada de símbolos y de nada de eso. Pero para mí era Caballero del Zodiaco, luego mitología griega y luego clases de mitología griega con este enfoque arquetipalista. Y claro, ahí la ventaja que yo le veo a eso es justamente ir descubriendo cosas de uno mismo. Empiezas a ver qué dioses qué elementos de dioses pertenecen a tu personalidad, entiendes a ver de dónde la pata coja que puedas tener, o maneras de hacer cosas que te pueden beneficiar para tu crecimiento, para tu autoconocimiento. Y
cada vez que, o sea, uno va más adentrándose a ese camino y quizás yéndolo a una cosa más simbólica, porque al principio es como, bueno, Zeus y todo el arquetipo del dios padre, pero luego, mira lo que significa, no sé, el Uroboros, que es algo mucho más como que más simbólico o arcaico, por poner un nombre. Mientras más uno va adentrándose a eso, pues más tierra está excavando, más cosas está sacando y más profundo puedes llegar a esa psique tuya. Y esa es la ventaja que yo le veo. Y de nuevo, es así, es positivo. De nuevo, esto no es un... vamos claro, esto no es un... Vamos a odiarnos. No, esto no es un ataque a la psicología analítica profunda. De nuevo, todo lo contrario. Porque es la entrada, ¿no? Es como... ha sido la entrada nosotros gracias a Jung sencillo, claro. es que hemos después pasado el símbolo, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es la cosa? Uno, vamos a tener... O sea, hay que entender que Jung está en un contexto donde... si Jung se va mucho al lado gnóstico... Entonces ya... Claro, ya la gente no le... y la cosa, claro. pum. Ya de por sí ya era una oveja negra, así que claro, un poquito más lo soplabas y ya... Y chao, listo. Sí. Pero realmente Jung en algún momento va a coquetear con todas estas ideas trascendentes. Jung va a acercarse a Dios. El tema es cuando Jung, en algunos momentos, y los post-jungianos, van a comenzar a reducir todo esto a, una vez más, potencias psíquicas. Claro. Entonces ahí es donde la cosa se pone la desventaja es esa limitante que tiene esto, que es como muy buena visión, pero quizás no lo ves el todo. Vamos a llevarlo a algo... vamos a llevarlo a algo que tiene que ver con la modernidad. ¿Qué es lo que sucede con los arquetipos? Los arquetipos son preformas que existen en el inconsciente colectivo. ¿Dónde está el inconsciente colectivo? No lo sabemos. Punto. Vamos a imaginarnos que desde una visión tradicional, el inconsciente colectivo no es el inconsciente colectivo, es el mundo de las ideas de Platón y es Dios irradiando su sabiduría y su creación. Parte de Dios. Ajá. Exactamente. En una civilización tradicional, evidentemente, esto es algo completamente lógico, normal. Factible, normal. ¿Qué sucede en la modernidad? Si yo te digo, no, bueno, es que es Dios, ¿qué tal? Estás psicótico. Claro. Pero si yo te digo, bueno, pero es que los arquetipos tienen que ver con el campo de resonancia mórfica porque la física cuántica te explica no sé qué, entonces ahí me lo dejo meter. Claro. Estás tomando un elemento trascendente sagrado, lo estás volviendo un hecho científico, entre comillas, para desacralizarlo. Yeah. Entonces, de los creadores de no creo en Dios, llega, pero creo en la astrología porque es física cuántica. Sí, los planetas están ahí, Los los puedo ver. Exactamente, los puedo ver, entonces, pues, chévere. Pero ¿quién mantiene los átomos unidos y todo lo demás? Bueno, es un misterio, no se sabe. ¿Qué tan difícil es pensar que hay algo? Claro, pero hasta que... O sea, si tú le pones el sello entre comillas científico, la gente lo compra. That's the point. Y en el momento en el cual tú tomas algo que es sagrado y lo bajas al nivel de... Te lo voy a explicar con una fórmula matemática. Se perdió el misterio, se perdió lo que estaba operando, se perdió todo. Claro, esto es como una de las discusiones que siempre tenemos a lo largo del podcast. Es hasta qué... ¿cuál es el punto? Definitivamente esto lo hace más llegable a uno, ¿no? Claro. Pero se pierde eso sagrado. Se deforma un poquito, se va perdiendo un poquito. Ya no es lo mismo que era en un principio. ¿Cómo funciona? O sea, la tradición se tiene que adaptar. Es decir, esto sería como una adaptación o un nuevo uso del símbolo, pero entonces, claro, se pierde. Entonces, ese es como, ¿cuál es el balance? Donde, bueno, gracias a, vamos a decirlo así, ¿no? Pero puede ser. Pero gracias a que nosotros, Jung existe, entonces el tema de símbolo está un poquito más en boga, vamos a decirlo así. Y bueno, luego baja un poquito más en el rabbit hole. Pero ¿qué es lo que sucede?
al final de cuentas, la mirada psicológica del símbolo, que es valiosa, que es importante para nuestro trabajo interior y todo lo demás, y de nuevo, sin eso no pudiese... Sí. O sea, sin eso yo no pudiese echar el tarot, yo no pudiese leer una carta astral, no pudiese trabajar en terapia con mis sueños, whatever, okay, que de nuevo es valioso, es importante, etcétera. El problema es que se comienza a transformar en una muleta. Entonces, cuando te acercas al símbolo, no puedes elevarte, sino que te acercas con una muleta. Cuando estás frente a la presencia de un hecho divino, lo tienes que reducir a un hecho psíquico. Porque es la única manera si que no, lo no lo puedo... puedes tolerar. Si no, no lo puedo tolerar. Y el problema es que, sí, Jung va a poner esto en la palestra, y los post-jungianos, y súper importante, maravilloso. El mito también es la misma historia. Pero ¿cuál es el problema? En el momento en el cual tú te pones los lentes de, todo es psíquico, automáticamente te pusiste un techo. Ya. Y lo sencillo es caer en eso. Y eso es lo que es muy complicado de evitar. Porque, de nuevo, yo he estado en X cantidad de clases, con X cantidad de junguianos, arquetipalistas, no arquetipalistas, de muchas partes del mundo, con muchas formaciones, etcétera, Sí, etcétera. está bien, Luis, ok. Ajá. No lo digo en ese sentido. Y son mis maestros y los amo y gracias a ellos estoy acá. Pero, ¿cuál ha sido la conversación a veces en estos espacios? Casi que está prohibido siquiera pensar en que existe algo llamado Dios. Quizás, Claro. inclusive está prohibido o vetado en algunos espacios pensar en algo que no sea más allá de lo psíquico. Pero- o sea, es más probable por decir algo, ¿no? De nuevo, estoy haciendo una... Que yo diga, no sé, Zeus está... es un ejemplo. Zeus está presente en mi vida. Ujú. Claro que sí, que no. Pues, a que cae un rayo. ¡Pum! Cae el rayo. Es más probable que en vez de caer ese rayo yo diga, Zeus está ahí. Ujú. No, es que es un hecho de sincronicidad porque realmente yo lo que estoy es... Y le busco las 5 Bueno, patas al gato. es ambos, ¿no? Es sincronicidad y... Claro, pero ¿cuál es el problema? La sincronicidad me ayuda a, sí, Zeus, mi complejo paterno, y tengo que trabajar, no sé qué, Claro, ya, ya, o sea, y ni me lo pasa por la lo cabeza. reduce, claro, ya. Ese es el punto. Claro, lo que pasa es que me cuesta, ¿no? Porque siento que es como que lo reduce y es algo no tan positivo esa reducción porque le estás como que limitando el camino, pero es como siempre ha sido o sea, ¿hasta qué punto la muleta te funciona, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque al principio la puedes necesitar para caminar, pero claro, como hay un momento que tienes que soltar Exactamente. la muleta y quizás expandir esa visión. Pero ¿no fue Jung que marcó también el punto de la parte religiosa de la psique, que es como un elemento súper importante, que creo Sí. que también iban, no sé si como que en contra Sí, de sí, Freud, sí. que lo religioso es súper fundamental. El hombre necesita creer en algo. Ajá, y, exacto. de nuevo, si no cree en Dios, va a creer en el Estado, que es lo más pernicioso del Sí, mundo. o en la ciencia. O en la ciencia y tal, etcétera. en Pero, cosas o sea, así. estructuralmente hablando, uno tiene que creer en algo que lo supera. Ujú. Para una persona será nuestro Señor Jesucristo, para otra persona va a ser Elon Musk. Claro. El peligro es cuando Elon Musk, ¿no? Entonces la gente dice, no, que entonces la religión, las iglesias que mataron a la gente, que no sé qué, que las cruzadas. De nuevo, no estamos hablando de las instituciones o de la interpretación de las Sagradas Escrituras o la literalización de. Sí. Estamos hablando de la idea de hay algo por encima de mí. Fin. Claro. Y claro, también es muy fácil, porque, de nuevo, aquí también jugando un poco al abogado del diablo, también es muy fácil, muy difícil marcar esa línea entre, que es más o menos la diferencia entre el místico, la vía mística y la vía esotérica, ¿no? Ujú. Entre el Dios me está hablando Ujú. a estoy psicótico y estoy viendo cosas que no son. Claro, eso era una pregunta que te iba a hacer. Que, o sea, quizás estoy metiéndole la curva así, pero no importa. Dale. El Jung escribió un libro y dibujó el libro rojo, ¿no? Que se convirtió en el libro rojo de Jung, que es como el texto más significativo y simbólico de Jung. Ese texto, claro, por lo que entiendo, Jung como que se retiró a su casa de campo, no tenía contacto con nadie y entró como en un estado, o ya estaba. Entró en un estado psicótico. Estuvo psicótico. O sea, su ego se diluyó en el inconsciente y adiós lo que te pagaste. Exacto. Y a través de estos
de este texto y toda el la dibujo cosa, y los símbolo mitos, salió del estado de ese estado psicótico. Claro, ¿cómo, o sea, esto que dibujó Jung, pudieras decir que es simbólico? O sea, todos estas artes y también el texto que lo acompaña, ¿es algo simbólico? Claro, ¿Es algo... va a estar escrito en clave simbólica porque es que, de nuevo, es el tema de la, como siempre, cosmovisión. De los creadores, el símbolo lo aguanta todo, llega, depende de la cosmovisión. Si yo, por ejemplo, y de nuevo, estoy haciendo un ejercicio de abstracción, tengo dos opciones. Opción A, Jung tuvo un brote psicótico, trabajó y su conciencia emerge del inconsciente y gracias a Dios tenemos un libro. ¿Qué sucedería en una civilización tradicional? Jung se está transformando en un chamán, está viajando al mundo sutil y emerge del mundo sutil transformado en un chamán. Es la misma historia. Es como la diferencia entre le dio una epilepsia del lóbulo temporal a está poseído por el demonio. O sea, es la misma dinámica, Es una gente que aquí se corta, arrastra a una gente, o sea, es como cuando Poseidón te toma, etcétera, a Evil Dead. Entonces, el exorcismo de Emily Rose lo plantea muy chévere la película. Entonces, ¿cuál es el asunto? Y de nuevo, me estoy metiendo en aguas muy complicadas. Sí. El tema no es acá si se puede diferenciar una posesión de un demonio de un brote psicótico. Pero vamos a imaginarnos, vamos a meternos en la cosmovisión de que existe el demonio y que el demonio te puede poseer. Imagínate que estás atravesando la noche oscura del alma porque un demonio te posee. De nuevo, estamos partiendo de la premisa de que eso pasa. Ajá, exacto. Partiendo de esa premisa, ¿ok? Paréntesis, subrayado, comillas. Cosmovisión, recuerda. Exactamente, cosmovisión. Entonces, en vez de, no sé, ir a un cura, lo que te van a dar es antipsicótico y vas a electroshock y te vas a quedar ahí durante Dios sabe cuánto tiempo hasta que el demonio te consuma. ¿Qué sucede? En una civilización tradicional, posiblemente al que le dio el brote psicótico lo iban a llevar a donde el sacerdote y tal vez ese sacerdote, de nuevo, con su conocimiento de la psique en el mundo tradicional, puede tal vez expeler o sanar al psicótico o sanar al demonio que estaba, o sea, sacar al demonio que estaba ahí y para adelante. El problema es que hoy en día todo lo vamos a reducir a eso. O sea, todo lo vamos a... Entonces, cualquier expresión que nos supere, que no podamos entender, que no podamos explicar, lo vamos a tener que reducir a... Es un hecho psíquico. Pero entonces, es un hecho de la física cuántica. Es un hecho de no sé qué. Pero entonces, ¿qué prefieres? Entonces, no, yo no prefiero. Yo estoy explicando algo. No, pero yo te digo. ¿Qué prefieres? Que no se explique. Y entonces, ¿cómo podemos tener algo que no podemos concebir, ni entender, ni definir? No es que no se explique, es entender que hay un espacio para el símbolo en lo psíquico y hay un espacio para el símbolo en lo tradicional. Pero entender cuál es el alcance de cada uno de estos medios. Y entender que cuando estoy trabajando con el símbolo en lo psíquico es un poco como tengo un Lamborghini Diablo y lo estoy manejando en primera. Y cuando me voy en lo trascendente, bueno, el Lamborghini Diablo puede ir a 300 kilómetros por hora en quinta velocidad. El problema es cuando en la modernidad te dicen, no, el Lamborghini Diablo solamente sirve para ir a primera a 30 kilómetros por hora. Ese es el punto, porque eso es lo que va a ocurrir. Claro. Solamente que es que si no sabes manejar sincrónico, sí, claro, obvio. por lo menos arrancas tu Lamborghini Diablo en primera. Claro, pero la tentación de quedarte en primera, que es lo que de nuevo va a ocurrir en la mayoría de los casos, es mucha. Porque además, intentar ir más allá con el símbolo, a menos que tenga una vía iniciática recorrida, etcétera, va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Claro, porque va a ser fácil perderte o va a ser, o sea, por eso digo que es como que es abrumador. ¿Por qué no quedarte con esta visión psicológica que es muy safe space, te contiene? Y ¿cuál sería la ventaja de
acercarnos a esta visión tradicional siendo mucho más, vamos a decirlo, peligroso, mucho más difícil de comprender, mucho más abrumador. Mira, lo voy a sacar de la visión tradicional, símbolo, etcétera, y le voy a poner un ejemplo sencillito. Imagínate que tú... ¿Qué? Ajá. Ministro. Imagínate que tú tienes un sueño donde se te aparece la tía Jimenita que murió hace 30 años. Y la tía Jimenita te dice, hey, no te vayas a montar en el carro porque puedes tener un accidente. Ni de broma me monto en el carro. ¿Qué diría? Entonces llevas tu sueño análisis. De nuevo, hay analistas de todo tipo. Pero vamos a imaginar que tu analista te dice, y es un tipo muy racional, te dice, bueno, vamos a hablar de la tía Jimenita. ¿Qué era la tía Jimenita para ti? ¿Qué era la tía Jimenita para ti? Entonces el carro se va a asociar al ego, entonces tal vez hay cosas que no puedes manejar. Que tienes miedo que no a un sé accidente. qué. Tienes un miedo a un accidente porque te estás dando cuenta que estás avanzando en tu vida, entonces por eso no quieres tomar responsabilidad. Whatever. Y va a ser una amplificación maravillosa que me voy a llevar, voy a estar masticando toda la semana, lo voy a tener en el journaling, voy a estar más presente, etcétera, etcétera. Pero te montas en el carro y chocas. Claro, porque me lo dijo la tía Jimenita. Cuando tú dices, me lo dijo la tía Jimenita... O sincronicidad o profecía autocumplida. Ajá, también tengo un episodio de eso. Pero cuando tú dices, me lo dijo la tía Jimenita, y efectivamente lo tomas como, hay algo más allá, men, que se comunica, o sea, whatever, puede ser la tía Jimenita está en el purgatorio, puede ser la tía Jimenita bajó del cielo, puede ser que estamos en los planos intermedios, puede ser lo que tú quieras inventarte. Pero lo cierto es que cuando yo reduzco el mensaje de la tía Jimenita del más allá a no, es que el carro tiene que ver con mis inseguridades, automáticamente estoy lapidando una posibilidad, o sea, estoy poniendo como un techo sobre la posibilidad de otras posibilidades. De otras posibilidades, exactamente. Ese es el meollo del asunto. Yeah. Y de nuevo, esto es importante y útil porque van a haber personas que no van a estar cualificadas para trabajar con el símbolo más allá. Porque claro, se van a perder y es lo lógico. O sea, cuentos de la vida. Cuentos de calle, Cuentos de camino. ¿No? O sea, ¿cuántas veces yo no he recibido o he visto en internet, qué sé yo, oye, cada vez que veo me sale el 1111? Claro. Es un mundo, es un número mágico, un número de poder. Es un mensaje es divino. Un mensaje divino. Es un mensaje divino sobre la abundancia que me está llegando a la vida. Sí. Cool. Entonces, ¿qué es lo que yo respondería en plan junguiano, no? Bueno, revísate. ¿Qué onda está pasando con el 1111 que la sincronicidad te lo está poniendo ahí, no? Correcto. ¿Qué te diría yo desde un punto de vista, si se quiere, más allá? Bueno, ¿qué pasa ahí con el número 11, no? O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, no sé, si te quieres ir a Pitágoras, pues bueno, supone que el 11 está más allá del 10 que el orden establecido. Entonces, bueno, ¿qué te está diciendo ahí Dios, el universo, etcétera, etcétera? Pero lo cierto es que delimitar esa delgada línea entre me estoy armando una película, confundo la sincronicidad con un mensaje de Dios, o qué es realmente algo psíquico, qué es realmente algo trascendente, es una línea que yo no puedo trazar, dudo que alguno de ustedes pueda trazar o que alguien pueda trazar de manera correcta, porque es muy fácil perderse. No estamos aquí para trazar la línea. Estamos acá, o la onda de este programa es entender que esa línea existe y que a veces nosotros nos quedamos solamente de este lado de la línea y a veces no. Hay algo más allá de la otra línea. Sí. Y es tan pernicioso creer que solamente esta línea es la que existe o solamente esta línea es la que existe. Claro. Pero de nuevo entender que el símbolo me va a funcionar para, sí, tengo que trabajar mi complejo materno, pero también el símbolo me va a funcionar para tener un glimpse, correr un poco el velo y ver una chispa de la divinidad sin achicharrarme. Claro. A ver, voy a tratar de como traer un poquito más acá. Claro, mientras Luis habla, yo pienso en cosas, ¿no? Porque esa es mi déficit de atención extrema. Yo veo, escucho, no digo nada. observo y callo. Me pongo a pensar. Entonces, claro, pero nosotros somos seres... Espérate que termine la idea. Somos seres psíquicos, ¿no? O sea, tenemos una psique, tenemos una conciencia, tenemos inconsciencia y somos seres humanos con una capacidad de raciocinio elevada
en la mayoría de los casos. Y entonces, claro, si somos seres psíquicos, porque, o sea, está bien el approach psicológico, está bien el approach de cómo, qué tiene que ver con mi psique, con las cosas que tengan que ver con mi autoconocimiento, o con mi trabajo con los complejos, o con los problemas que tengo a nivel personal. Pero claro, también es lo mismo, porque, claro, nosotros somos más que seres psíquicos, Ujú. ¿no? Si lo vemos desde la mirada de que somos parte de Dios, como hemos venido, o la misma idea, quizás diferente, pero la misma idea que hemos venido hablando en todo el podcast, somos parte de lo divino, o lo divino está dentro de nosotros, o hay una parte de lo divino dentro de nosotros, y somos microcosmo igual que macrocosmo, macrocosmo igual que microcosmo. Entonces, claro, verlo solamente como somos seres psicológicos o somos seres racionales me limita esa visión de la parte divina que tengo, ¿no? Que puedo traerlo como a mi experiencia, que no es ni de Jung ni de Guénon, porque es otro nivel. Claro, al principio, viendo la psicología, estudiando psicología, pues definitivamente vi muchísimas cosas de mí que antes para mí estaba ciego. O sea, para mí eso estaba oculto. Estaba en sombra, como en el episodio de Sombra. Y bueno, fui trabajando un poco en eso, ¿no? En esa parte. Y como habrán escuchado en otros episodios, mi familia es católica, pero yo, o sea, ni siquiera hice la confirmación. O sea, súper cero. Me consideré ateo y luego me consideré agnóstico. Pero claro, si empezamos a ver esa parte psicológica y que el tema del self que lo trae Jung como esa totalidad, o como ese, pudiera ser qué tipo de totalidad, pero como esa totalidad, o creo que algunos post-jungianos, o sea, también, o Jung lo relaciona con Dios. Sí, Jung va a decir el self es la presencia divina dentro de nosotros. O sea, Claro. lo va a decir. O sea, Jung en una entrevista le preguntan que si cree en Dios y él dice, yo no creo en Dios. Yo sé que Dios existe. Claro, O sea, exacto. Jung va a creer en Dios. No crean que Sí, exacto. que es ateo ni nada. Para nada. Y muchos junguianos y post-junguianos van a creer también en Dios. El asunto es cuando la teoría corta ese puente. Sí, y no, o sea, como para terminar la idea, es gracias a quizás a esa visión de, ese self es Dios y está dentro de mí, ese trabajo tuvo, o sea, o ese trabajo interno tuvo como sentido. O sea, tuvo, ok. Es como, no solamente es el hecho de conocerte por conocerte, sino es el hecho de estar más en contacto con eso, con esa divinidad que está dentro de ti. Y es esa expansión de la parte racional y luego, ok, que podemos ver un poquito más, ¿no? Salvando las distancias, porque esto hay que hacerlo como de manera escalonada, es como el famoso cuento de Daniel el Tarot, que está en el episodio de Tarot. Que cuando yo estoy comenzando a estudiar Tarot, Daniel llega, como siempre, con su Bien apolíneo yo. mente apolínea estructurada científica de la Universidad Simón Bolívar y me dice, ¿qué es eso? Tal, no sé qué, eso no Claro, existe, eso es brujo, eso es místico, mentira, tal, eso no es sé qué. mentira, eso es un scam. Y yo le digo, maravilloso, agarra el mazo que está ahí, saca una carta, sacó una carta que fue la torre. Correcto. Y le dije, ¿de qué va? No te voy a decir nada. Lee el capítulo de Jung y el Tarot sobre la torre. Ajá. Leyó el capítulo de la torre y evidentemente lo jamaqueó. Claro. Entonces, vamos a ver capas, ¿no? Primera capa, la capa, no sé, atea, nihilista, tal. Casualidad. Claro. Pero también, ¿cuáles son las probabilidades de que Segunda capa, la sincronicidad. Mi psique me movió a, porque la psique es un elemento tal, no sé qué, tal. Y de nuevo, la diferencia. Por eso el tema de las palabras es tan importantes. Si tú ves psique, como hoy en día tú dices, no, la psique. Bueno, claro, la psique son todos los procesos que están ocurriendo, ¿no? Consciente, inconsciente, no sé qué trata, pero a ver, venga, la primera temporada psique es alma. Claro. Entonces, cuando tú dices, no mi psique, Sí, no, sino mi mi psique, alma conectada con Dios sabrá qué, y Dios sabrá qué, de 78 cartas, hizo que sacara una, Precisamente y la que que esa tenía que sacar. una me tuviese que hablar de lo que sea que me tenía que hablar. Bueno, sí, hay un elemento de sincronicidad con la que voy a trabajar en terapia y voy a hacer cosas, pero también hay un, hey, hay algo más grande que yo y de nuevo,
si una carta te habla de hay algo más grande que tú y tienes que bajar la cabeza, es la torre. O sea, por donde lo quieras ver. Literalmente hay algo más grande que tú que te va a hacer literalmente. Literalmente. Entonces, claro, con una visión simbólica puedes leer eso. Sí. Sin una visión simbólica lo reduces al hecho psíquico de tengo que llevar esto a terapia. Sí. Más nada. Y a veces, de nuevo, vuelvo y repito, yo soy fiel creyente de la terapia, estoy en análisis, toda la historia, pero... Y es importante llevar eso a terapia, pero si solamente te quedas en cualquier hecho medianamente fuera del ordinario, lo voy a reducir a algo psíquico, lo voy a llevar a terapia, pues evidentemente te estás perdiendo la posibilidad de ver otras cosas. Claro, que era como el hecho de que de reducir todo a que te quieras acostar con tu mamá, que todo sexual y la libido es como ya, quizás hay un poquito, o sea, quizás hay otras razones y otras posibilidades. No todo es un falo. No todo es un falo, Exactamente. Sí, definitivamente. Y ese es un poco la descarga de Guénon en algún momento contra la psicología, porque lo que termina siendo es sí, chévere, es un puente maravilloso para que te conozcas, etcétera, pero de nuevo, Claro, es como lo de la muleta o es como tiende a limitarte. Voy a hacer ejemplo más antitradicional del mundo. Ajá, wow. Es como la gente que utiliza ChatGPT. Muy bien. Va a haber unas personas que van a utilizar ChatGPT para una búsqueda de, ay, ¿qué tiene que ver esto con esto? Y voy a hacer mi tesis, pero ¿qué es lo que va a ocurrir con el 99% de la gente o el 90% de la gente? Que ChatGPT escribe el copy, que ChatGPT haga la tesis, que ChatGPT me responda todo. ¿Para qué lo voy a buscar y leer si ChatGPT me va a hacer la chamba? Y progresivamente, está ocurriendo hoy, vamos a tener toda una generación que no va... Que además eso está... Pueden buscarlo, estudios, tanto que les gusta la ciencia. Estudios de cada vez el gen Z cada vez retiene menos cosas en su cabeza porque tienen a Google que le resuelve las cosas. Entonces, ¿para qué lo voy a memorizar? Mientras que... Si te vas para atrás, o sea, la ciencia de la memoria era algo importantísimo que tú eras iniciado en los misterios y una de las cosas que tenías que trabajar era con la memoria, porque la memoria es importantísima. Hoy en día no. Va a haber toda una generación que va a crecer con ChatGPT y listo. Es como mi generación que creció con Encarta. Claro. Entonces, bueno, tener que ir yo a una biblioteca para sacar una cosa. La misma calculadora del teléfono. Era lo que estaba pensando. Es como que, chamo, antes, obviamente, en el colegio no te permitían utilizar calculadora y, ¿sabes? Nunca vas a tener una calculadora en tu bolsillo. Tienes que aprender a sumar y restar y a multiplicar. Ahora tienes una calculadora en tu bolsillo y es como las sumas más sencillas. No, déjame hacer una calculadora. Y es como, estamos perdiendo esa capacidad. Se te está atrofiando eso y, de alguna manera, se te está atrofiando el alma cuando solamente la reduces a un proceso psíquico. Sí. Esa es un poco la... Sí. Sí, definitivamente es... siento yo que es positivo estas dos maneras que pueden ser contradictorias y vemos como de una visión una es más limitada en el sentido, pero no quiere decir que sea errada, solamente quiere decir que no limitemos la visión a una manera sola de verlo y reducir algo que quizás no pueda ser reducido o a una sola cosa. Pienso que eso es como el... para mí es un poco dividirlo en las dos visiones, en estas dos visiones. Una es útil, necesaria, sí. Y la otra es debería ser imperiosa, ¿no? Debería ser menester, como diría Guénon. Bueno, también lo, ¿sabes dónde? También lo dice Tolkien, es de ahí donde yo aprendí esa palabra. Bueno, Guénon es el que siempre es menester. Sí. Sí, es como verlo así. Definitivamente la mirada psicológica ayuda para la vida y el día a día, pero esta mirada tradicional es trascendente, es como es ir un poquito más allá, que a ver, somos mortales, no somos dioses, hay un trabajo real, terrenal, psíquico, pero también es psíquico de alma, ¿no? Que es como, ok, esto, chévere, pero hay otra cosa a la que también debemos de apuntar, que es a esa más arriba, a esa trascendencia. Algo más que... Bueno, ¿Cómo utilizas la tradición? Vamos a terapia, lo dije yo, vamos a terapia. Sí, seguimos leyendo, obviamente seguimos leyendo a Jung. Todo el tiempo y siempre caen lochas ahí. Siempre, obvio. Y es una maravilla
cómo la psicología nos puede acercar, por ejemplo, a textos sagrados como lo que hace Peterson, ¿no? De las lecturas de la Biblia, y tú dices, wow. Claro, oye, qué fino poder ver, Qué fino poder darle esa verlo amplificación. en clave psíquica, ayuda un montón, ¿no? Igual que, no sé, los textos alquímicos. Una maravilla verlos de una clave psíquica, pero cuando solamente reduces el trabajo de Paracelso a esto es para sanar mi complejo Para paterno, medicina. Ajá. y no pensar en que efectivamente a través de un arte puedes realizarte, Claro. oye, es como... Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Déjenos en los comentarios. Nos vemos en la próxima... Nos vemos en la el próximo próxima. episodio. Y bueno, nada, si quieren otro mano a mano, Sí, háganlo. propongan ahí, temas. miren, queremos ponerlo, no sé, The Hunger Games entre... No sé. Claro, es que hay tantas. No, bueno, sí, que el mejor juego es Zelda y podemos ahí darle... No, y estoy pensando así como Aleister Crowley o Jung. ¿Quién gana? Ajá. Interesante. Ajá. Claro, porque esto, o sea, hemos pasado por etapas, ¿no? Primero, Jung lo era todo. Luego, Luis descubre el tarot y entonces Crowley era todo. Esto es lo que dice Crowley. Y luego Luis descubre que no y entonces ahora es que no. Entonces, también vamos a ver qué pasa. Claro, es por temporada. Me da como Barbie. Claro. Tal vez en la próxima temporada soy la Barbie agnóstica, no creo en nada. Sí, exacto. Así que pues, nihilista, así total. Ni lista si no creo en nada, listo. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Nos vemos.